Hola, buen día queridos amigos de mi canal de YouTube, espero que se encuentren muy bien con el favor de Dios. Bueno, por aquí paso a compartir con ustedes un nuevo mensaje que no lo había subido porque lo tenía reservado y este es el momento en el cual quiero compartirlo con ustedes y tiene como título el tema que le coloqué es ¿cuál es nuestra respuesta al llamado? Bueno, resulta que no la voy a leer para que el video no se haga tan extenso, pero siempre les hago la invitación de que en todo momento nosotros aprovechemos la Biblia y busquemos en ella lo que no escuchamos en un video, lo que nos dicen aún en la iglesia, porque como personas nos podemos equivocar, estamos propensos a equivocarnos en muchos momentos, sin importar nuestros títulos o nuestra experiencia. Entonces, aunque uno sea docente, o sea un profesor, también nosotros nos podemos equivocar, ¿ya? Entonces, bueno, resulta que hay una parábola en Lucas 19, del versículo 11 al 27, y en la versión Dios habla hoy aparece con el título La parábola del dinero. Pero si tú te vas también a Mateo 25, del versículo 14 al versículo 30, también aparece la parábola con el mismo título, La parábola del dinero. Ambas parábolas tienen como digamos idea principal el dinero que se le entrega a unos obreros, ¿ya? Pero yo quiero que, para que tú entiendas lo que hoy les quiero compartir, es que leyendo las dos parábolas, encontré unas palabras claves, las cuales me llamaron mucho la atención. Una de ellas fue el llamado. Resulta que eh, en las parábolas, en las dos parábolas, encontramos que el Señor, en Lucas habla de un rey. Él en Lucas habla de un rey que hizo un llamado a estos obreros y en la otra habla de un dueño como de su terreno. Pero él hace el llamado y les entrega a sus obreros una cantidad de dinero. Con el propósito, en mi versión, en Lucas dice, en la versión Dios habla hoy, en Lucas dice, con el propósito de que hagan, o sea, que hagan negocio con ese dinero. Entonces, al él pasarles este dinero, lo que hizo fue entregarles algo. En ambas encontramos esas palabras. Bueno, resulta que nosotros, como hijos de Dios, cuando nosotros lo reconocemos como Padre, Dios nos entrega cosas, no solo dinero, sino que Él nos entrega unos dones, unos talentos con los cuales nosotros tenemos que ser productivos. Y resulta que aquí hay un hombre que dice que él llegó con la misma cantidad que recibió. Pero antes de llegar ahí, quiero que tengan muy presente lo que yo les hablaba de las palabras claves. Entonces la primera es el llamado, les entregó, pero además de eso, en el versículo 14 en Lucas encontramos que esa población a él lo nombraron, él fue nombrado rey, pero ellos no lo querían recibir. Y resulta que en ese tiempo el Señor Jesús utiliza las parábolas para ilustrar los secretos del reino. Él estaba diciéndole a ellos que él era el rey, pero él esperaban un rey con corona, dinero y muchísimas cosas, y no lo recibieron. Pero si tú te pones a pensar en este momento, hay mucha gente que no lo recibe y se levanta en contra de aquellos que predican la palabra del Señor. Se levantan en contra de aquellos que comparten un mensaje de salvación, que es las buenas nuevas que encontramos en la Santa Biblia. Qué pena por el ruido, qué pena por el ruido. Bueno. Pero bueno, sigamos allí. Resulta que él, en el versículo siguiente, que es el 15, en Lucas, dice, Lucas 19:15, dice que él fue nombrado rey y regresó a su país. Recuerden que la segunda venida del Señor está cerca. Allí nos está hablando de esta venida. Y este versículo se conecta con el que está en Mateo 25:19. Bueno, resulta que ¿por qué se conecta? Porque en Mateo dice que él va a regresar, ¿no? Que él va a regresar y es después donde le dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Bueno, resulta que nosotros a veces para nuestro llamamiento utilizamos lo que hizo este hombre que no entregó nada. Cuando a él le preguntan en el versículo 21 de Lucas 19, él dice que él lo guardó en un pañuelo porque él tuvo miedo. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos para la pregunta que les había hecho. ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado? A veces nosotros ponemos argumentos, empezamos a sacar excusas, empezamos a hacer una y otra cosa, y todos estos argumentos que utilizan ilustran la negligencia, porque el Señor le dijo que había sido negligente y eso que era un siervo malo. Entonces ahí podemos ver la falta de interés de esta persona, es hasta la pereza. Y todo esto se resume en una palabra: desobediencia, porque el rey les había mandado a hacer negocios, a ser productivos, y él no quiso hacer nada. Esto es negligencia. Y fuera de eso, se excusa culpándolo a él, que él era una persona rigurosa, dura, y que se puede decir que sin corazón. Entonces mira la cantidad de excusas que este hombre sacó para tapar la desobediencia que él tuvo. Bueno, resulta que nosotros yo cuando estaba leyendo en ambas parábolas encontré lo que les acabo de decir, pero algo que me gustó mucho es lo que aparece en Lucas cuando el Señor les recibe el dinero, porque él dice que le dio 10 y devolvió el doble, y el otro 5 y devolvió el doble. Y él les habla a ellos y les dice que los va a nombrar gobernadores. Y saben que cuando yo estaba leyendo la palabra me fui para Apocalipsis 22:5, y ahí la palabra, para resumírtela, por favor léela, te voy a dejar allí en la cajita de los comentarios todos los versículos. Resulta que en Apocalipsis 22:5 dice que ellos reinarán por todos los siglos. O sea que nosotros, todo lo que el Señor está hablando era sobre el reino. Nosotros a veces nos enfocamos en lo que vamos a recibir, lo que vamos a tener, lo que queremos aquí. Pero esta es una pequeña porción de la vida que vamos a tener, porque nosotros vamos a vivir eternamente, pero no de la manera en que nosotros tenemos en nuestra cabeza este concepto. Y además de eso, nosotros lo podemos encontrar en Filipenses 3:21, porque él dice que él nos va a dar un nuevo cuerpo glorioso. O sea, la palabra siempre nos está ilustrando, pero a veces nosotros solo tomamos una porción y hacemos desconexión, lo que yo les decía en otro video. Parcelamos todo y no entendemos los secretos que Dios nos ha encomendado en su palabra. Entonces miren que en conclusión quiero que entendamos que en esta parábola o en ambas parábolas encontramos que se está preparando todos para recibir un rey, que hay personas que utilizan diferentes argumentos para excusar su desobediencia, que también la recompensa que nosotros tendremos al ser obedientes o desobedientes la podemos ver allí, porque al final de la parábola dice cuál fue el castigo para este que no hizo las cosas que debía haber hecho. Y encontramos también que el obediente va a recibir todas estas bendiciones que tendremos en una vida futura. Aquí recibimos muchas bendiciones, pero en esa vida futura recibiremos más. Entonces, amigo, amiga, que usted está viendo esto, espero no se haya enredado. Lo único que quiero que entienda es que en la palabra de Dios siempre hay cosas que parecen que se desconectan de las otras, pero realmente están conectadas, y más con las parábolas, porque Jesús utilizaba cosas muy sencillas para enseñarle a las personas que no eran tan letradas, que no eran tan estudiadas. Y a veces nosotros pensamos que las cosas de Dios son aburridas, que las cosas de Dios son prohibiciones, pero no. Dios es un Dios alegre, dice Sofonías 3:17, y Él se goza con nosotros, Él se goza cuando a nosotros nos va bien. Pero nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Obedientes. Una palabra que nosotros a veces hablamos mucho, y a nuestros hijos les exigimos, pero como hijos de Dios se nos olvida. Bueno, eso era todo. Por favor, te pido, si te gustó este video, comparte, dale like, míralo hasta el final. Eso, a mí no estoy ganando nada, pero yo sé que mucha gente necesita a veces entender cosas
recibir la palabra de una manera diferente a la que nos la han predicado. Dios te bendiga.